y esa cultura de rendición de cuentas tiene su importancia, desde luego, para el ciudadano, ¿no? Me parece, de todo lo que nos está comentando, maestro, me parece que en última instancia se trata de darle o de devolverle, tal vez darle, devolverle la importancia al ciudadano, permitiéndole acceder a la información pública precisamente, ¿no? O sea, que ya no sea solamente el ciudadano de adorno o el ciudadano como un medio para que el Estado pueda alcanzar sus finalidades, sino que el ciudadano sea la finalidad precisamente, ¿no? Que sea lo más importante en un Estado, ¿no? Es precisamente la intención de estos temas que hoy de manera muy interesante y muy atinada nos está explicando y comentando, maestro. Finalmente, una última pregunta antes de que se nos termine el tiempo. Finalmente, en materia de transparencia del actual gobierno mexicano, porque es una duda que seguramente todos nuestros seguidores de las redes sociales y nuestros lectores también de la revista Jus Comitialis se estarán haciendo. En materia de transparencia del actual gobierno mexicano, ¿ha habido algún avance en materia de rendición de cuentas? Ya nos adelantó algo hace unos momentos, pero concretamente, ¿considera que ha habido un verdadero avance en materia de rendición de cuentas? ¿O no? ¿O qué estaría pasando en ese sentido, maestro? Híjole, la verdad, mi querido doctor Joaquín Ordóñez, creo yo que siguen existiendo muchos faltantes, ¿no? Yo veo con preocupación que uno de las primeras acciones del presidente bueno, del entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue el amenazar con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿no? Eh, y lo veo preocupante porque precisamente podemos ver que gracias al trabajo que ha realizado o que realizó en su momento el IFAI, hoy INAI, hemos podido tener acceso a información privilegiada que en otros momentos no habíamos podido tener acceso. Te cito algunos ejemplos. De los primeros casos, tú recordarás que salieron a la luz el famoso Toalla Gate, ¿no? En donde resultó que, bueno, la presidencia de la República gastaba miles, ¿no?, de pesos en En toallas. toallas, ¿no? Ujú. El caso de los amigos de Fox, ¿no? El caso del Pemex Gate, desde luego, en donde el, el, el gobierno federal y un partido político en particular desviaban, ¿no?, recursos al sindicato petrolero de Pemex. Hemos tenido tener acceso a la información, por ejemplo, de el caso de 1968, ¿no?, de los estudiantes del 2 de octubre, del jueves de Corpus del 71. Se han Ujú. podido tener acceso a los archivos públicos de estos casos importantes, ¿no? Del caso, por ejemplo, Colosio, que simbró la política mexicana en el año de 1994 y que también le ha permitido, por ejemplo, a muchas familias el poder contar con un mecanismo ciudadano para poder hacerse llegar de información y poder utilizarla para poder hacer justiciable, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de la guardería ABC, ¿no?, en donde los padres de familia han solicitado información en materia de protección civil, si contaba con las medidas de seguridad, quiénes eran los que tenían esta concesión, etcétera, ¿no? Creo que en estos casos ha sido bastante plausible la labor del Instituto Nacional de Acceso a la Información, o por ejemplo del caso Ayotzinapa, que también sigue siendo un caso abierto, que ha simbrado desde luego la realidad política mexicana, ¿no? Entonces, tanto así como llegar y desdeñar la labor que se ha realizado en estos años de creación del instituto me parece bastante grave. Creo yo que la labor que se ha realizado presidiendo el Sistema Nacional de Transparencia en coordinación y colaboración con las entidades, con los órganos garantes de las entidades federativas me parece bastante importante, sobre todo para que se siga una misma directriz precisamente en materia de rendición de cuentas, en materia de gobierno abierto, ¿no? Desde luego con las propias limitantes, digo, porque no se puede, desde luego, existen muchos Méxicos dentro de México, ¿no? Es decir, no se puede comparar la realidad geopolítica que se vive, por ejemplo, en Tijuana, que la que se vive en Chetumal,
o la que se vive en Michoacán con la que se vive en Veracruz, por citar algún ejemplo, ¿no? Pero creo yo y que sigue habiendo dos faltantes importantes. Si bien es cierto, hay un interés importante de poder llevar ante la justicia todos aquellos casos de corrupción que han salido a la luz gracias, desde luego, a esa conformación de la cultura de rendición de cuentas. Creo yo que no debe de convertirse en un arma electoral para poder propiciar una cacería de brujas, ¿no? Creo que eso sería llegar a, a, un esquema de linchamiento público, pues prácticamente del medioevo, ¿no? Digo, creo que eso no es, esa no debe ser una aspiración de un Estado democrático como el nuestro. Pero sigue habiendo algunos pendientes, y esos pendientes yo quisiera recalcar dos. Los datos abiertos, ¿no? Que si bien es cierto, había un gran avance, ¿no? En el año anterior, perdón, en el sexenio anterior, en el periodo del presidente Peña Nieto, por lo menos se sentaron las bases para el establecimiento de esquemas de datos abiertos y poder explotar estos datos, poder hacer lo que le denominan la minería de datos, ¿no? Sacarle la carnita, el jugo a la información pública. Creo yo que ese es uno de los aspectos que se ha dejado muy de lado en lo que llevamos de esta administración. Y la otra, lo que, si bien es cierto, ha habido grandes avances en el ámbito gubernamental de las entidades federal y de las entidades federativas, desgraciadamente el orden público municipal sigue siendo tierra de nadie, ¿no? Desgraciadamente vemos muchos actores políticos, presidentes municipales, síndicos, regidores que siguen pues manejando la ley a su leal saber y entender de forma discrecional el manejo de recursos públicos, en donde no existe un hermanamiento, desgraciadamente, de los órganos de transparencia, de los órganos de fiscalización superior, para poder cuadrar información y en dado caso de que exista cuando menos la presunción de que hubo algún desvío de recursos públicos, entonces llevar ante la justicia a esos actores públicos, ¿no? Actualmente se está poniendo mucho énfasis, sí, desde luego, en los grandes desfalcos millonarios, en las élites políticas, pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en los ayuntamientos, que de acuerdo al 115 constitucional es la unidad jurídico-política, el nivel de gobierno más cercano a la gente, ¿no? Y que desgraciadamente, pues bueno, basta verlo en muchas entidades federativas, hay municipios muy ricos, digo, por ejemplo, podemos ir a Garza García, podemos ir a Monterrey, podemos ir a Guadalajara, ¿no? Que son la propia Tlalnepantla, ¿no? Que tienen haciendas públicas bastante fuertes, pero vemos desgraciadamente municipios, ayuntamientos que viven en el olvido y que desgraciadamente se mantienen solamente con los recursos que les son ministrados a través del ramo 33. O bien, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos municipios o ayuntamientos que se siguen todavía gobernando, que se gobiernan desde luego bajo un esquema de usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, el caso de Oaxaca, de algunos municipios de Guerrero, de Chiapas, ¿no? En donde conforman sus propios órganos de gobierno, ¿no? Entonces, y que desde luego también tienen, reciben dinero del erario, tienen hacienda pública, cómo se están manejando ahí los recursos públicos, cómo se están ejerciendo las atribuciones gubernamentales, el acceso a becas, por ejemplo, el acceso a trámites y servicios públicos expeditos, etcétera, ¿no? Creo yo que son los grandes pendientes el hecho de que esa verdadera cultura de transparencia, acceso a la información pueda permear dentro de los tres órdenes de gobierno y a final de cuentas pueda, tanto por un lado, hacer justiciable, sí, el derecho de acceso a la información, el que el ciudadano conozca que cuenta con estas herramientas para poder hacer exigible el ejercicio de poder accesar a los archivos y documentos públicos, pero por el otro también la obligatoriedad de actores y administraciones gubernamentales de transparentar el ejercicio de su función. Y es precisamente esa la intención de difundir trabajos, artículos, investigaciones como esta que hoy estamos abordando, precisamente para transparentar, en este caso, el conocimiento y para hacer llegar la información
a la ciudadanía, ¿no? A la comunidad académica, universitaria y finalmente a la sociedad en general. Esa es precisamente la intención de dar a conocer a través de medios de difusión como la revista Ius Comitialis, el hecho de que toda la población pueda tener el conocimiento acerca de estos trabajos de investigación, acerca de estos productos de investigación que nos pueden ayudar a todos a finalmente ser mejores ciudadanos y a exigir que haya un mejor gobierno y finalmente, eventualmente, que podamos tener nosotros todos un mejor Estado y un mejor país. Por supuesto, es una intención muy loable. Este artículo nos ayuda a todos precisamente a lograr ese objetivo. Hemos llegado al final. Maestro José Edgar Marín Pérez, autor del artículo titulado Análisis histórico jurídico del surgimiento de los órganos de transparencia y acceso a la información pública de México, Chile y Brasil. Artículo que fue publicado en el fascículo inaugural, como comentaba hace un rato, de la revista Ius Comitialis, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México a través de su Facultad de Derecho. Yo los sigo conminando a todos nuestros seguidores de las redes sociales, lectores, por supuesto, de la revista, autores de la revista también, a que continúen consultándola, leyéndola, discutiéndola, por supuesto, citándola, desde luego. Para eso son los trabajos de investigación, para discutirse, para trabajarse, contrastarse con otros trabajos. En eso consiste precisamente la construcción del conocimiento que hoy humildemente tratamos de hacer el maestro aquí presente y un servidor. Maestro, ha sido un gusto conversar con usted, ha resultado de verdad muy ilustrativo Al respecto a contrario, mi estos querido doctor temas. Joaquín, muchas gracias por la invitación y de igual manera sumarme a pues el exhorto fraterno que se hace a toda la comunidad académica, los estudiantes de maestría, doctorado, a que pongan a consideración desde luego de la revista Ius Comitialis sus artículos académicos para poder someterlos, desde luego, a la difusión científica. Creo yo que pues el trabajo que realizas tú, mi querido doctor, y tu gran equipo editorial, pues es bastante loable, ¿no? Lo aprecio mucho y pues bueno, la verdad es que agradezco la oportunidad de tener esta charla con la comunidad académica, con los jóvenes y pues bueno, seguramente nos estaremos viendo en futuras oportunidades para seguir discutiendo acerca de este y otros temas. Muchísimas gracias. Claro que sí, mi estimado maestro. Y muchas gracias también a los lectores de la revista Ius Comitialis y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan en las redes sociales. A nombre del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Dolores Alanís Tavira, y también a nombre del equipo editorial de la revista Ius Comitialis, los seguimos invitando a consultarla y a seguir las conversaciones que en el futuro tendremos con otros autores. Gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes.